Entonces, nuevamente buenos días. El día de hoy, pues nos acoge esta sesión o esta jornada de recorderis, diría yo, del derecho penal militar y de procesal penal militar. La mayoría de personas que veo acá, digamos, las conozco, fueron alumnos míos, otros no los conozco, entonces digamos que reglas claras de nuestra conversación el día de hoy. Cualquier cosa que tengan duda, que no entiendan, pregunten, alcen la manito, abren su micrófono y de una vamos evacuando esas dudas que tienen. Por otro lado, vamos a sintetizar nuestra conversación porque ustedes conocen que este tema es de un gran cúmulo porque tenemos o vamos a hablar hoy de varias partes del derecho penal militar en lo que concierne a su parte gruesa, diría yo, esa garantía constitucional, una parte especial de los delitos. Obviamente no vamos a ahondar en cada uno de ellos, pero sí vamos a hacer una referencia misma de algunos para suscitar ejemplos y verificaciones de adecuaciones típicas. Tres, vamos a trabajar el tema procesal, que es el que veo que más se les borra de la mente, por decirlo de alguna manera, o que tiene algún grado de complejidad mayor en el desarrollo mismo de las casuísticas o cómo se abordan los temas que sobre el particular refiere. En ese entendido, sea lo primero indicar que de una u otra forma nos vamos a centrar un poco en el tema constitucional. ¿Y por qué en el tema constitucional? Y aquellos que de pronto se acuerdan, pues no me dejarán mentir. Y es que cuando hablamos de justicia penal militar, nosotros tenemos que verificar que es una jurisdicción especial, pero antes de pasar a esa jurisdicción especial, yo quiero hacer algunas aclaraciones mismas dentro de nuestro ámbito de aplicación o nuestro ámbito de protección de lo que es el derecho penal militar. Por lo siguiente, muchas veces, y ya que se acercan las verdes y las maduras, como digo yo, en lo que tiene que ver con los preparatorios, pues nos damos cuenta indistintamente o que se nos han olvidado algunas cosas o que algo otras, pues desde cualquier perspectiva, pues se nos han olvidado y no las aprendimos como deberíamos. Y aquí es donde dice, uy, jue madre, yo debía haber estudiado un poco más en clase. Pero bueno, para eso se hacen estas jornadas, son unas jornadas de refuerzo y vamos a ver el por qué. Entonces, estamos en una jurisdicción especial. Primera claridad, nosotros, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de la justicia penal militar, porque a pesar de que no hago parte de ella en su estructura, sí litigo frente a esta jurisdicción, es una jurisdicción especial. Pero dentro de todas las particularidades, empecemos por la primera, que es una de las más importantes, la más cuestionada a nivel internacional y la que a veces se nos olvida de plano por el simple hecho de estudiar las cosas por allí un poco por encima. Y es lo siguiente, la justicia penal militar, y téngalo allá claro y póngale un asterisco para que no se le olvide de aquí en adelante, la justicia penal militar no pertenece a la rama judicial del poder público en nuestra organización estatal. En ese sentido, pues se decantan una serie de circunstancias mismas que por el hecho de su estructura organizacional, pues está ubicada dentro de la rama ejecutiva del poder público. Y allí se suscitan una serie de cambios, una serie de perspectivas diferentes donde tenemos que abordar el tema del derecho penal militar en su esencia. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, es uno de los temas que más ha suscitado controversia a nivel internacional y aquí quiero significar algo. Y es que nosotros, en nuestro real saber y entender desde una perspectiva jurídica, muchas veces se tiende
a satanizar lo que es el derecho penal militar y a satanizar lo que en realidad conlleva la justicia penal militar. Quiero abrir el tema de reflexión en el primer momento, en el entendido que sí, claro, que esté la justicia penal militar adscrita a la rama ejecutiva, más exactamente al Ministerio de Defensa Nacional, pues suscita algo de controversia desde una perspectiva jurídica, judicial y desde el ámbito internacional en lo que concierne al tema de autonomía, alejarse de la jerarquía misma de las formas del derecho penal militar y pues de una u otra manera eso es lo que ha generado esta serie de, por decirlo de alguna forma, de no confianza en la justicia penal militar. Entonces, lo primero que hay que tener claridad es que no estamos frente a una jurisdicción especial normal, eh, como podría ser la jurisdicción indígena y demás, sino estamos frente a una jurisdicción especial que está organizacionalmente ubicada dentro de la estructura misma orgánica del Estado en la rama ejecutiva del poder público en el Ministerio de Defensa Nacional. Y allí tenemos que empezar a decantar o a dilucidar lo siguiente. Dentro de la parte orgánica de la Constitución, encontramos el génesis mismo de la justicia penal militar en el artículo 221 de la Constitución. Allí o de allí se desprenden dos grandes elementos muy importantes para el derecho penal militar, como lo son, ojo, en primera medida, lo que estamos hablando, dónde se encuentra la justicia penal militar y cuando vamos a encontrar a la justicia penal militar o allá cuando el artículo 221 nos dice que eh, va a estar integrada por cortes marciales y tribunales militares, pues debemos hacer referencia a que es el punto de entrada a una estructura organizacional judicial o administradora de justicia dentro de la fuerza pública y la fuerza pública a su vez se encuentra dentro del Ministerio de Defensa Nacional. Es por ello que de una u otra manera se ha encontrado allí la jurisdicción penal militar, no se ha hecho, digamos, un esfuerzo jurídico importante para adecuarla al judicial y dentro de temas de reflexión, para lo que a mí respecta, sí debería estar en la rama judicial para generar un poco a la luz de las garantías, de los derechos y del tema mismo de la administración de justicia penal militar, pues que estuviese en un órgano independiente del mismo al que ella va a investigar, a calificar y a juzgar. Entonces, desde esa primera aclaración, tenemos que verificar que eh, la justicia penal militar no tiene en su estricta aplicación ese lastre que he decantado, que he mostrado un poquito allí, porque nosotros abrimos un periódico, escuchamos un noticiero y de una vez llegamos a, entre líneas, a entrever que la justicia penal militar se convierte en un manto de impunidad y que siempre que se suscita algún hecho generador de la comisión de una conducta punible por parte de un militar o de un policial, pues viene el debate inacabado si el conocimiento debe ser de la jurisdicción ordinaria o de la jurisdicción penal militar. Entonces, pongo dos casos aquí sobre la mesa para entrar a decantar el particular. Uno de ellos, caso Dylan Cruz. Caso Dylan Cruz, unas manifestaciones en el centro de Bogotá y adicionalmente un procedimiento policial del ESMAD y ese procedimiento policial del ESMAD pues tiene como consecuencia la pérdida de la vida de uno de los manifestantes llamado Dylan Cruz. Otro versus, digámoslo así, tenemos el caso que se suscitó con el estudiante de Derecho
de la Universidad La Gran Colombia, Javier Ordóñez, el cual fue conducido a un CAI en un, digámoslo, en una operación, no, en un procedimiento mejor policial, fue eh, conducido a un CAI donde con posterioridad perdió la vida. Y cada vez, si nos encontramos con estos casos, pues cada vez que se suscitan estos casos, tenemos el mismo titular en las noticias, tenemos la misma discrepancia jurídica en el entendido de no saber a dónde o de quién es el conocimiento de pues los hechos que suscitan o que generan la comisión de una conducta punible. Y aquí es importante precisar y es importante que se tenga claro de una u otra manera cómo es que nosotros, estudiantes de derecho, cómo es que nosotros, abogados, cómo es que nosotros, personas del común, debemos de una u otra forma conocer esta garantía constitucional o esta forma de ingresar a la jurisdicción penal militar. Es por ello, pues que nos toca centrarnos un poco en lo primero y el génesis mismo del derecho penal militar y de la justicia penal militar. ¿Y cuál es ese génesis? El génesis del derecho penal militar, o la puerta de entrada, como la llamo yo, del derecho penal militar es el fuero penal militar. Entonces ese fuero penal militar que está revestido, esa, como esa garantía constitucional que se le otorga a los miembros de la fuerza pública por el simple hecho de pertenecer a la fuerza pública, por el simple hecho de tener una misión constitucional consagrada dentro de la Carta Magna y adicional a eso, de una u otra manera, cómo debemos garantizar que si en el ejercicio mismo del cumplimiento de esa misión constitucional los miembros de la fuerza pública cometen una conducta punible, pues no sea un juez ordinario el que va a juzgar sus actuaciones. Entonces, para esto tenemos que hacer una explicación misma que nos saque de esos errores que nos han conllevado nuestros medios de comunicación en el entendido que siempre que pasa un caso como los dos que dije, entonces se vuelve primera plana, le toman 15 minutos de un noticiero, muestran todo lo que tienen que mostrar, pero a la hora de la verdad no tienen argumentos de juicio para determinar por qué están criticando o no. Hace muy pocas semanas veía dentro de estos diarios y dentro de los noticieros el tema de la mamá de Dylan Cruz, de una u otra manera protestando porque el conocimiento de la causa de su hijo pues estaba haciendo a través de la justicia penal militar. Entonces, ese problema o esa problemática que surge y que ha surgido a raíz del desarrollo mismo de los años y de esa, digamos, indistinta concepción que se ha tenido de la justicia penal militar nos lleva a sentar y a dejar unos cimientos propios dentro de lo que concierne en la aplicación del fuero penal militar para que un delito sea conocido por el, el derecho penal militar y en este caso la justicia penal militar en Colombia. Y siempre se los digo, y los que han tenido oportunidad de ver clase conmigo, les digo que estamos centrados o nos hemos sentado cuando ocurren estos casos en una discusión, digámoslo, ilógica. Una discusión ilógica en el entendido que si nosotros nos ponemos a verificar el sentido mismo de lo que conlleva esa garantía constitucional que es el fuero penal militar, y si nos devolvemos un poco en el tiempo y ponemos el retrovisor, debería ser una discusión que ya debió ser acabada. ¿Y por qué? Si nosotros vamos a la Constitución de 1886 y vemos
el artículo 171, y lo comparamos con el artículo 221 de la Constitución Política de Colombia de 1991, pues vamos a ver que palabras más, palabras menos es lo mismo. Y básicamente esa garantía constitucional se cimienta en lo siguiente. Ojo, de los delitos cometidos por militares en servicio activo, bueno, los miembros de la fuerza pública, mejor, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio, conocerán las cortes marciales y tribunales militares. Entonces, esa concepción, ese punto de partida, ese núcleo esencial, esa génesis misma de la aplicación de una garantía constitucional dentro de una jurisdicción especial, la tenemos que verificar desde la siguiente manera. Y le estoy hablando desde la Constitución de 1886 con una, digámoslo, con un paréntesis gigante y es, ojo, si estaba tan claro desde 1886, si estaba tan clara la concepción y era que yo le iba a aplicar el fuero penal militar o esa garantía constitucional a los miembros de la fuerza pública en servicio activo y en relación con el servicio, ¿sí? Y eso se repica en la Constitución de 1991, no entiendo desde ninguna perspectiva dónde se ha suscitado tanto, tanto revuelo o dónde se ha deslegitimado la justicia penal militar con un fin mismo de en este año 2021 no saber si unos hechos que tienen una connotación con un miembro de la fuerza pública, pues sea siempre el tema de discusión si es de conocimiento de la jurisdicción penal militar o si es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Entonces, para entrar a decantar y saber de una u otra manera por qué esa o es una discusión que ya debió haber sido superada hace muchísimos años, pues tenemos que entrar a decantar ese artículo o 171 o el 221 de la Constitución de 1991. Y entramos, ojo, lo primero que debemos encontrar es la cobertura o el ámbito de aplicación mismo del fuero penal militar. Y cuando allá la Constitución nos dice los miembros de la fuerza pública, pues no tenemos que entrar ni siquiera a pensar lo que nos hace pensar el común o el contexto mismo en el que nos estamos desarrollando y la desinformación misma que los medios de comunicación nos traen, a veces hasta algunos mandatarios. Y es lo siguiente, entonces, cuando hablamos de la jurisdicción penal militar, pues ese es su nombre, ese es su génesis, así nació, así se ha mantenido en el tiempo. Pero ¿qué pasa? Puse dos casos sobre la mesa, Dylan Cruz, Javier Ordóñez. Listo. Entonces lo primero que entra a el común denominador es como a quitarle el mérito al miembro de la fuerza pública que pertenece a una fuerza armada de naturaleza civil como lo es la Policía Nacional. Entonces, sea de paso indicar que este tema haya sido decantado en múltiples ocasiones por la Corte Constitucional y ha establecido y ha generado el siguiente cimiento jurisprudencial y es, ojo, el querer del constituyente primario es que los miembros de la fuerza pública también tengan ese ámbito de cobertura de esa garantía constitucional como lo es el fuero penal militar. Y es que el fuero penal militar es una concepción o un nombre que se le dio, como todo lo que hacemos nosotros, la mayoría de cosas aquí con las normas en Colombia, pues tiene su génesis en España y lo trajimos aquí, lo incorporamos desde el grito de independencia y por eso se llama fuero penal militar, que sí, obviamente, técnicamente debería llamarse fuero penal militar y policial o derecho penal militar y policial. Pero cuando nosotros nos encontramos dentro del querer del constituyente primario en el artículo 221 y nos dice de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública, vemos de una manera clara, inequívoca, que el querer del constituyente primario era
incorporar a esa garantía constitucional, a ese ámbito de aplicación, tanto a los miembros de las fuerzas militares como de la Policía Nacional. Eso, primer debate que está más que cerrado por todo el desarrollo jurisprudencial que se ha hecho. Cuando hablamos de fuero penal militar, debemos acopiar y tener de una u otra manera unidos tanto las fuerzas militares como la Policía Nacional. Desde ahí no nos podemos desligar de eso. Uno. Dos, nosotros hemos generado esas discrepancias mismas en el desarrollo histórico y cada uno es, digámoslo, culpable de sus propios errores, puesto que a lo largo de la historia, dentro de lo que concierne al derecho penal militar y la aplicación del mismo derecho penal militar, pues hemos tenido algunos exabruptos jurídicos que hablo yo de una u otra manera que son el lastre que llevamos hasta este momento con la jurisdicción penal militar o con el derecho penal militar y cuáles son. Ojo, el primer lastre es que la justicia penal militar en algún momento de su historia, a través de algunos estados de excepción, estados de sitio llamados en su época, juzgó civiles. Entonces se cae de su peso completamente este mandato constitucional que, como vuelvo e insisto, está claro y reglamentado desde la Constitución de 1886. Entonces no hay que dejar de lado que cuando nosotros tenemos que abordar un tema mismo del derecho penal militar, debemos tener claras unas concepciones supremamente básicas, pero que nosotros nos las han satanizado desde cualquier perspectiva, político, informativo y desde la misma perspectiva jurídica. ¿Por qué? Porque de una u otra manera, para poder entrar a decantar unos hechos de alguna manera jurídicamente relevantes para el derecho penal militar y que lo primero que yo tengo que verificar es qué jurisdicción va a conocer y con ese fin mismo de saber qué jurisdicción va a conocer, pues ahí ya entro a desarrollar el resto de tema que yo tenga que desarrollar. Entonces, en primera medida, esto no es algo del otro mundo, de hecho es algo muy básico y es algo demasiado fácil de identificar desde dos puntos. Uno, si tengo claro los conceptos y si objetivamente voy a revisar los hechos, nunca tendría que tener una discrepancia entre o una duda entre cuál es la jurisdicción que voy a aplicar. Entonces, en primer momento, tenemos claro que cuando hablamos de sujeto activo, y aquí quiero ser enfático en varias cosas, y yo soy un poco, digámoslo, crudo con las cosas que digo a veces, y es que el estudiante a veces se aprende solo, digamos, yo me lo sabía, pero con naranjas. Entonces, cuando estamos hablando y estamos sentados en el artículo 221 y estamos hablando del servicio activo, también dentro de la doctrina, dentro de la jurisprudencia, ese mismo elemento va a tener dos nombres adicionales, que es lo mismo, o sea, dos símiles se pueden tratar indistintamente. Entonces, cuando de fuero penal militar se trata, tenemos dos elementos. El primer elemento es el servicio activo, que también es llamado el factor personal o factor objetivo. ¿Y por qué? Porque cuando yo hablo de servicio activo, lo primero que tengo que revisar en cualquier caso que llegue a mi despacho como operador jurídico, como abogado defensor, es que se cumpla con ese elemento, porque si no se cumple con ese elemento, pues no vamos a caer en ese exabrupto jurídico y es que la justicia penal militar pues tenga conocimiento de conductas que no le son propias de su ámbito de aplicación o del ámbito de aplicación de esa garantía. Entonces, ojo allí con eso, muchachos. Entonces, lo primero es el servicio activo. ¿Y yo cómo pruebo el servicio activo dentro de un proceso, dentro de una noticia criminal, dentro del caso de Dylan Cruz, de Javier Ordóñez, del caso que sea? Pues yo lo tengo que probar básicamente con una sola situación y por eso se llama el factor objetivo y el factor personal. ¿Por qué? Porque es un grado que ostenta un miembro de la fuerza pública y que me lo voy a verificar o que lo voy a probar o que voy a
incorporarlo dentro de la actuación penal a través de una prueba muy sencilla y es una certificación del comando de personal de la fuerza a la cual pertenezca que me diga que Pepito Pérez pues está en servicio activo y pertenece a tal unidad militar o pertenece a tal policía metropolitana o pertenece a tal grupo especial, de qué fecha a qué fecha. Ahí nunca va a haber una controversia misma de aplicación o no del derecho penal militar o de la verificación o de la competencia que tiene la jurisdicción penal militar para conocer los hechos. ¿A dónde se ha suscitado esa discusión inacabada que hasta nuestros días nos acompaña y que está más que clara desde 1886 en la Constitución, en su artículo 171? En el segundo elemento, entonces vamos, de los delitos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, primer elemento, servicio activo, factor personal, servicio activo, factor objetivo y, ojo, y segundo elemento, relación con el servicio. Y esa relación con el servicio es la que ha generado todos los ires y venires que ustedes quieran, y esa relación con el servicio es la que ha generado toda esta nube, todo este tema de nunca acabar, porque hasta el día de hoy nunca lo hemos acabado, de tener en la cabeza esa confusión mental si aplico o no aplico la jurisdicción penal militar. Sí, les doy esa garantía constitucional como fuero penal militar para traerlos a la justicia penal militar o no, se lo doy. En ese punto tenemos que encontrar lo siguiente y es, hay una justa proporción y una justa medida que se ha venido desarrollando jurisprudencialmente y que se cimienta o se asienta en una cuestión básica. Y es que así como tuvimos esos exabruptos jurídicos de haber traído al conocimiento de la jurisdicción penal militar hasta civiles que nada tenían que ver con la fuerza pública, pero eran instruidos, calificados y juzgados por la jurisdicción penal militar, cosa que no defiendo en lo absoluto y cosa que fue un lastre bastante complicado que hemos tenido que tener hasta nuestros días. También uno tiene que ser autocrítico con las cosas que uno medianamente ha estudiado y medianamente ha aprendido. Otro de los problemas que suscita esta nube o esta falta de claridad al respecto es esa aplicación en cuanto al segundo elemento del fuero penal militar. Y si usted se da cuenta, estamos hablando desde 1886 cayendo en la Constitución de 1991. Pero entonces, a pesar de una u otra manera de que tenemos claro cuáles son esos dos elementos hace más de 100 años, que son servicio activo y relación con el servicio, pues en el desarrollo mismo de las actuaciones militares o policiales, ese fuero penal militar que estamos hablando desde allá, pues se convirtió en una bola de nieve. Y cuando hablo de bola de nieve, ¿qué es? Pues que de una u otra manera, antes de llegar la Constitución de 1991 y unos años después, pues ya todo lo que hacía un miembro de la fuerza pública era de conocimiento de la jurisdicción penal militar. Y cuando hablo de casi todo, pues estoy siendo un poco benéfico con el lenguaje, porque casi todo no era casi todo, sino todo. Entonces, ¿de cuándo acá se convirtió o le dimos la interpretación jurídica misma desde la jurisdicción penal militar, que esa relación con el servicio que nos hablaba la Constitución del 86 era que, no sé, yo era un policial, llegaba a mi casa, mi esposa me estaba haciendo infiel, sacaba el arma de dotación y le disparaba, y de cuándo acá eso tenía esa relación con el servicio
que me hablaba el artículo 171 de la Constitución del 86, o para ir más cerca, el decreto 2550 del 88, que era el Código Penal Militar para la época de entrada en vigencia o en rigor de la Constitución del 91. Entonces, ¿de cuándo acá una pelea que se suscitara entre dos miembros de la fuerza pública por rencillas personales y que uno acabara con la vida de otro era de conocimiento de la jurisdicción penal militar? ¿De cuándo acá que en una operación militar unos militares accedían carnalmente a algunos miembros de una población y era de conocimiento de la jurisdicción penal militar? Entonces, por eso digo que se volvió una bola de nieve, y allí es donde uno debe ser crítico de sus propios errores, y a pesar de que no hago parte estructural de la justicia penal militar, pues ha sido el ámbito de estudio que he tenido a lo largo de mi vida profesional, y uno no debe desconocer eso. A pesar de que yo sea un defensor enfático de esta jurisdicción especial y que tenga claro que los militares no pueden ser juzgados por jueces ordinarios por una cuestión que vamos a hablar más adelante, pues tampoco debo desconocer y ser ciego de todos los errores que ha cometido la justicia penal militar por muchas cosas. Y una de esas cosas era que en la época que estamos hablando teníamos un principio, y era que estaba unida la jurisdicción y el mando. Y cuando hablo de que está unida la jurisdicción y el mando, entonces yo, no sé, sargento viceprimero, que cometía un delito, ¿quién me iba a juzgar? Pues mi juez era mi mismo comandante. Entonces estaba sujeta esa jurisdicción y ese mando. Inconveniente absoluto. Inconveniente absoluto porque, por ejemplo, que estuviese siendo procesado por un delito de insubordinación o de ataque al superior, y era ese superior el que me tenía que juzgar, pues no iba a encontrar ninguna garantías judiciales o procesales, sino se iban a dar unas formas propias procesales, pero que a la postre uno iba a tener claro cuál iba a ser el resultado mismo del desarrollo del proceso. Entonces esa bola de nieve se convirtió de una u otra manera en lo que deslegitimó la justicia penal militar. Ese preciso momento histórico en el cual todo lo que hacía un miembro de la fuerza pública iba encaminado a la jurisdicción penal militar, sin ni siquiera tomarse el trabajo de verificar de una u otra manera que sí atendiera esa relación con el servicio que me exigía la Carta Fundamental, la Carta Magna, la Constitución Política. Entonces tenemos un momento histórico muy importante, y es la promulgación de la Constitución de 1991, pero no solo la promulgación por sí sola de la Constitución, sino lo que con ella llevaba consigo, y era el cambio de modelo de Estado. Y cuando hablamos de cambio de modelo de Estado, entramos a un Estado garantista, en un Estado social de derecho, social y democrático de derecho, donde la primacía es el individuo y el Estado trabaja para el individuo, y no un Estado de derecho que era lo contrario, el individuo trabajaba para el Estado, y estamos de una u otra manera revestidos de muchos derechos y garantías que se encuentran en nuestra Carta Magna. Y allí incluyeron de las mejores cosas que, aparte de la tutela, que la tutela se usa para todo, pero incluyeron algo muy importante, que es la acción de inconstitucionalidad, y es verificar o hacer un examen mismo constitucional de una norma, a ver si esta, en esa pirámide de Kelsen, no desconoce los preceptos mismos de la Carta Fundamental con su bloque de constitucionalidad. Y en virtud de ese caballo de batalla que se llama acción de inconstitucionalidad, pues entramos a que todas esas personas de la época que eran estudiosas y que vieron que esa bola de nieve estaba imparable, pues empezaron a demandar de inconstitucionalidad a el Código Penal Militar para la época. Hablo del decreto 2550 del 88.
En ese momento mismo, cuando empezamos a verificar todo este tema de las acciones de inconstitucionalidad, cuando empezamos a verificar que de lo que estamos hablando, que es el fuero penal militar, estaba desbordado y se había convertido en todo lo que hicieran, o sea, el fuero penal militar legalmente no constitucional, porque ya lo hablamos y sabemos que está muy claro hace mucho tiempo. Legalmente, el fuero penal militar era ser un miembro activo de la fuerza pública. De ahí para allá, todo lo que hiciera iba a estar revestida de esa garantía constitucional. Entonces, allá es donde nos encontramos algunas frases que debemos, con este estudio y esta charla de hoy, lo que ustedes han visto en clase, debemos desaprender o aprender en el contexto mismo de la aplicación del derecho penal militar. Entonces, cuando hablo de que todo era de conocimiento de la justicia penal militar, entonces ya en contra de lo que decía el constituyente primario, el fuero penal militar debía tener, ¿no? Servicio activo como un elemento principal, primordial, y aquí habían unas opciones. Entonces esas opciones era que estuviera relacionado con el servicio o que fuera con ocasión con el del servicio o que tuviera relación con sus funciones o que fueran actos inherentes al cargo que estaba desempeñando. Y entonces si yo sumo tanto relación con el servicio como ocasión del servicio, como relación con sus funciones y actos inherentes al cargo, pues de una u otra manera, dentro de la interpretación misma y exegética, literal, gramatical, pues todo lo que hiciera un miembro de la fuerza pública iba a ser de conocimiento de la justicia penal militar. Y es ahí donde entramos a indicar que mediante una acción de inconstitucionalidad propuesta en contra del fuero penal militar descrito en el artículo 20, descrito en el decreto 2550 del 88 que desarrollaba ese fuero penal militar de los dos elementos, servicio activo y relación con el servicio. Y la demanda, palabras más, palabras menos, decía lo que la sociedad en ese momento estaba avisorando y estaba revisando, y era lo siguiente. Ojo, cualquier cosa que fuese cometida, cualquier conducta punible que fuese cometida por un miembro de la fuerza pública iba a ser de conocimiento de la justicia penal militar, desconociendo el mandato constitucional que dice que servicio activo y relación con el servicio. Y entonces le ponen unas arandelas como son ocasión al servicio, actos inherentes al cargo, relación con sus funciones y ocasión del servicio. Y de esa manera, entonces cualquier cosa, entonces se blindan ellos mismos, estaban jurisdicción y mando juntos, se cuidan entre ellos mismos y hay penas más benéficas que en la justicia ordinaria. Eso lo pongo entre comillas porque ya lo entro a desarrollar ahorita. Entonces, en ese punto se centró la discusión y sale una sentencia hito de lo que tiene que ver con la jurisdicción penal militar y la aplicación de la misma a través del fuero penal militar como garantía constitucional. Y ya los que han visto clase conmigo estarán cansados de escuchar la misma retaíla, pero si usted se da cuenta y prende el televisor, se va a encontrar con la misma discrepancia conceptual, que no hay claridad dentro de lo mismo. Entonces, tenemos la sentencia Ito que regula, que restringe, que en realidad dice, oiga, cuando una conducta punible, ojo, cuando una conducta punible sea o vaya a ser de conocimiento de la jurisdicción penal militar, tendrá, ojo, tendrá que cumplir con los dos elementos que el constituyente primario dijo. ¿Y cuáles son esos dos elementos? Servicio activo, relación con el servicio. Y así como servicio activo tiene varios nombres, relación con el servicio también tiene varios nombres. Va a ser el factor funcional o el factor subjetivo. ¿Y por qué? Porque es el factor subjetivo, es el más difícil de probar, porque es el ejercicio mismo
de acopiar las pruebas, y ya les digo por qué les llamo pruebas cuando pasemos al punto de procesal. Entonces, ojo, relación con el servicio, factor funcional o factor subjetivo, porque allí es donde debe ir la mayor carga probatoria para yo entrar a determinar si es derecha o si es de izquierda. Y cuando hablo de derecha e izquierda no hablo de temas políticos, si es de la jurisdicción penal militar o es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria. Y adicional a eso, la sentencia dice, venga, no me vengan con cuentos. No me vengan con cuentos de que fue con ocasión al servicio que el señor estaba patrullando, tenía el arma de dotación, entró a la casa y la mujer le estaba haciendo infiel y la mató. Eso nada tiene que ver con ocasión al servicio. Y esos argumentos, digamos, débiles que acompañaban de una u otra forma esa aplicación de la justicia penal militar antes del estudio de la Corte Constitucional de lo que era el fuero, pues se quedó sin peso con esta sentencia. Y entonces declara la Corte inexequible ocasión al servicio, la Corte declara inexequible actos inherentes al cargo, la Corte declara inexequible relación con las funciones y únicamente deja la relación con el servicio acompañado del servicio activo, como está en el artículo 221 de la Constitución de 1991, como estaba en el 171 de la Constitución de 1886, quitando esos elementos que generaban controversia. Pero entonces, como veníamos de más de 100 años de controversia, y cuando aplicábamos y cuando no aplicábamos, y que hubo un momento en el cual pues aplicábamos a todo el fuero penal militar, pues nos generó o nos genera hasta estos días una confusión conceptual de una u otra manera superable de una forma muy franca y diáfana como lo ha hecho la Corte Constitucional. Y es lo siguiente, la Corte Constitucional en el pronunciamiento de la sentencia C-358 del 97 nos habla y nos dice, ojo, no tiene por qué usted, señor operador judicial, señor defensor, señor fiscal, intervinientes y partes dentro del proceso penal militar, o la primer persona que conoce el proceso penal militar como lo es el juez de instrucción penal militar, o si estamos hablando del ordinario, el fiscal, usted no tiene por qué tener ninguna discrepancia misma en la aplicación de lo que es el fuero penal militar o el conocimiento. Está claro constitucionalmente de una u otra manera que son dos elementos los que yo tengo que verificar para ver si nos vamos a la jurisdicción penal militar, servicio activo y relación con el servicio. Pero como les decía anteriormente, el servicio activo, pues es lo más fácil, lo más básico. El juez de instrucción o el fiscal lo que va a tener que hacer es oficiar al comando de personal de cualquiera de las fuerzas y él le va a contestar en un oficio si es miembro de la fuerza pública en servicio activo y pertenece a tal unidad. Donde viene el mayor ejercicio probatorio, el mayor ejercicio jurídico, y ahí es donde entramos nosotros como abogados a interpretar la norma, pues nos dice, ojo, y le voy a dar unas reglas esenciales para que usted sepa cuándo es servicio activo con relación al servicio, cuándo o cómo usted tiene que estudiar unos hechos para que sepan que esos hechos están relacionados con el servicio. Y volvemos a lo básico. ¿Y qué es lo básico? La relación con el servicio. Lo que llevamos más de 100 años desconociendo y haciendo lo que nosotros queramos con esa relación con el servicio. Entonces, como estamos en un Estado garantista, un Estado social y democrático de derecho, generamos lo siguiente, y es, y no digo generamos porque yo lo haya generado, ¿no? Entonces, se decanta y se deja clarísimo desde 1997. Por eso, cuando acabemos conceptualmente, pues vamos a resolver esos dos casos que hemos traído, Dylan Cruz, Javier Ordóñez, con base en todo este tema conceptual que estamos dialogando nosotros. Entonces tenemos
relación con el servicio, cómo lo debo estudiar. Y es claro para el intérprete de la Constitución, que es nuestra Corte Constitucional, que la relación con el servicio se debe mirar con unas solas gafas, ¿sí? Y esas gafas con las cuales tengo que mirar la relación con el servicio no son otras que el cumplimiento de la misión constitucional por parte del miembro de la fuerza pública. Y entonces es allí donde nos toca mirar artículo 217 y 218, soberanía, integridad del territorio, orden constitucional y legal, convivencia pacífica si es para la policía y demás. Lo que sí nos dice es, ojo, hablo de fuerza pública y hablo de dos misiones constitucionales, ¿cierto? Misión constitucional de las fuerzas militares, misión constitucional de la policía. Y nosotros cuando leemos y cuando nos damos cuenta que la misión constitucional de la policía empieza como que ellos deben estar para la convivencia pacífica y demás, y una cosa por allá tan utópica que yo siempre les digo a ustedes, está la Constitución, uno lee la Constitución y piensa que está en Dinamarca, pero no, está es en Cundinamarca. En ese sentido, pues también nos ha hecho una reflexión la Corte Constitucional y me dice, oiga, mire la misión constitucional de la fuerza pública de forma integral. Y forma integral, ¿por qué? Porque nosotros vamos a la Universidad de Calle 100 y vemos a la policía militar afuera en la 100 con 11. Policía militar, que ese no sería el sentido mismo de su servicio, porque nosotros vemos a policiales en grupos especiales más armados que los mismos militares, porque de una u otra forma cuando hay un desorden aquí, eh, caso Javier Ordóñez, que la gente se alborotó en contra de los CAIs, sacaron al ejército. Y mi pregunta siempre ha sido, bueno, y si un chino de estos del ejército que no tiene otra cosa sino un fusil y se ve en una situación de riesgo y acciona su fusil, ¿también va a salir castigado en los noticieros si es una aplicación indebida de la fuerza por parte de sus comandantes que lo sacan a patrullar cuando él no está entrenado, digámoslo de una u otra forma, para cumplir su misión constitucional dentro de una zona urbana? Y allí es donde vamos a resolver los casos. Entonces, el primer momento para nosotros tener claro la aplicación de un caso que sea de conocimiento de la justicia penal militar es ese, es poder acopiar y unir las misiones constitucionales y a la luz de esas misiones constitucionales poder decir, sí, quien está siendo procesado por la comisión de un delito lo hizo, digamos, como un tema colateral al cumplimiento de su misión constitucional. Pero ojo con algo, no solo se queda en eso la Corte Constitucional, sino me dice, ojo, adicional a eso, que solo le va a aplicar o solo se le debe aplicar el fuero penal militar y por consecuencia va a conocer la justicia penal militar de unos hechos que susciten importancia o relevancia jurídico-penal, debo verificar de una u otra manera lo siguiente, porque no me puedo quedar corto. Entonces, sí, listo. Para mí puede estar en cumplimiento de la misión constitucional, para mi compañero no. Pero entonces me dice, hay tres situaciones propias que le van a usted a dar luces, a abrir los ojos y a decirle, ojo, desde ninguna perspectiva va a ser de conocimiento de la jurisdicción penal militar. Entonces, uno, lo primero es, desde el inicio, el agente, el autor, el miembro de la fuerza pública tiene fin criminal. Entonces, desde el inicio, y se lo pongo en clase y se lo repito, sale el policial de tránsito con un fin específico y es que el día está malo y ya que estamos en marzo, entonces viene el Día de la Mujer y le toca hacerse platica porque tiene mujer y tiene unas tres amiguitas más que también eh, van a recibir regalo ahorita el 8 de marzo. ¿Sí? Entonces, en ese mismo momento, cuando el policial
desde ese iter criminis en la etapa de ideación le surge ese tema y es, me voy a aprovechar de este uniforme que estoy vistiendo para cometer una conducta punible. Desde ese momento se desliga completamente del cumplimiento de la misión constitucional. Por lo tanto, no tengo desde ningún punto de vista que aplicar la justicia penal militar. Con el simple hecho de verificar probatoriamente y poder decantar que el agente en ese mismo instante, desde el inicio, tenía un fin criminal, pues nada, se desliga, nos vamos de una u otra manera para la jurisdicción ordinaria. No tenemos nada que hacer, no hay tema de discusión, no nos podemos, entre comillas, enranchar a tener un policial de estas calidades para aplicarle una garantía constitucional. Segundo, o sea, desde el inicio, el primer gran concepto para decir, oiga, esto nunca va a ser de la penal militar y poder decantar y aplicar la relación con el servicio. Uno, desde el inicio, el miembro de la fuerza pública tiene un fin criminal. Segundo, cuando en medio de una operación legal, legítima o están en cumplimiento de una misión constitucional, se desvía el fin de la misma. Entonces aquí tengo eh, unos hechos de conocimiento público. Está la compañía en cumplimiento de una misión constitucional. Dentro de ese cumplimiento de la misión constitucional, no sé, erradicación manual, van por allá por un cabecilla de algún grupo armado al margen de la ley. Algunos de estos que están allí en el pelotón van a donde las chicas del municipio y por allá acceden carnalmente a un par. Entonces, si bien es cierto su actuar o su posición dentro de la fuerza pública lo pone en una operación militar, pues el fin de la operación militar no es otro que el cumplimiento de la misma. Como consecuencia de eso, si se desvía el cumplimiento de la misma, pues tampoco es de recibo para la jurisdicción penal militar. Y tres, cuando todas estas conductas punibles se ocasionan o vulneran, mejor, derechos humanos o derecho internacional humanitario. Entonces, sintetizando, no tenemos que dejar de ninguna u otra manera de lado los preceptos constitucionales que nos han impuesto nuestros constituyentes desde el 86. Los dos elementos del fuero penal militar son claros: servicio activo y relación con el servicio. Debemos quitarnos de la mente todo aquello que tiene que ver con ocasión al servicio, relación con sus funciones, actos inherentes al cargo, porque nada tienen que ver con la materia de la garantía constitucional. Todo lo que hace un miembro de la fuerza pública que encontraría el ordenamiento jurídico penal, no todo tiene que ser conocido por la jurisdicción penal militar. Únicamente voy a verificar dos cosas: servicio activo, relación con el servicio. Y esa relación con el servicio la tengo que ver a la luz de las misiones constitucionales, tanto de las fuerzas militares y de la Policía Nacional, viéndolas de manera integral. Y adicional a eso, debo tener claro que cuando el miembro de la fuerza pública desde el principio tiene un fin criminal, cuando está en ejercicio de una operación legal y legítima, desvía su fin, o cuando vulnera derechos fundamentales y derecho internacional humanitario, nunca van a ser de conocimiento de la justicia penal militar. Entonces, con ese insumo, desde esa perspectiva, pues pusimos dos casos sobre la mesa: caso Dylan Cruz, caso Javier Ordóñez. Y con ese insumo nos vamos a tener que, sin tanta noticia, sin tanta desinformación, ese es el propio insumo para saber cuándo un caso debe ser visto o debe ser conocido por la jurisdicción penal militar y cuándo un caso no debe ser conocido por la jurisdicción penal militar. Y empecemos por Javier Ordóñez, un estudiante de Derecho de la Gran Colombia, presuntamente estaba en estado de alicoramiento en vía pública. El código de policía, digamos que
otorga la facultad a la policía de hacer un procedimiento que es de conducción para salvaguarda de derechos. En este caso lo podían conducir a su CAI de Villaluz, pero tenemos dentro de el contexto lo siguiente. Tenemos aplicación de taser, más de dos policiales haciendo el procedimiento cuando es una sola persona. Muy probablemente se pudo haber opuesto al procedimiento, pero de una u otra manera hubo uso excesivo de la fuerza. Pero si en uso excesivo de la fuerza nos quedáramos, pues hasta ahí llegaríamos, ¿sí? Y de una u otra manera podríamos acomodarlo al cumplimiento de la misión constitucional en el entendido que estaba haciendo un ejercicio, un procedimiento, se le fue la mano, pero su querer no era írsele la mano, sino lo redujo y ya. Pero ¿qué pasa? Lo llevan a un CAI y no me quiero quedar con el tema propio y mismo del show mediático, pero sí me puedo quedar con el protocolo de necropsia y que decía que golpes contundentes, que tenía perforaciones en el hígado y que, mejor dicho, le dieron una paliza que ni para qué decir y que murió dentro del CAI y no en el hospital a donde lo llevaron. Entonces, ahí, en esa perspectiva, aterrizando al concepto o a lo que estamos charlando hasta este momento, pues debemos significar lo siguiente. Ojo, listo. El policial o los policiales tenían la facultad legal para conducirlo. Sí, claro, tenían la facultad legal para conducirlo. Y más si estaba borracho, sí. Pero entonces ahí entramos con el segundo elemento que hemos visto conceptualmente y es, sí lo estaban haciendo bien, pero de una u otra manera se desvió su finalidad misma de proteger los derechos fundamentales del ciudadano y pasaron a ellos mismos vulnerarlos. Entonces, desde esa perspectiva misma, con la segunda forma de exclusión del fuero penal militar, desde ningún punto de vista debe ser conocido por la justicia penal militar. Ahora bien, si los chismes son serios, y si los chismes tienen algún asidero dentro de lo que dice el caso de Javier Ordóñez, que el policía le tenía bronca a Javier Ordóñez y le quería causar algunas lesiones y que a la postre se le fue la mano, pues ya no estaríamos desde la segunda exclusión, sino desde la primera, porque al momento del policial ver a Javier Ordóñez, pues tenía un fin criminal que era lesionarlo, que posteriormente se le pudo pasar la mano, sí, pero o desde la primera excepción o desde la segunda, vemos que no tiene ninguna consideración siquiera, no hay una consideración para traerlo o arrimarlo a la jurisdicción penal militar. Y por si fuera poco, hablemos de derechos humanos. Pues ni más que hablar porque si lo mataron ahí, armas no letales, demás, etcétera, etcétera. Entonces tenemos las tres acepciones de exclusión del fuero penal militar en el caso Javier Ordóñez. Ahora vámonos a la otra orilla. Caso Dylan Cruz. Y este es uno de los que soy más enfático cuando de estudiar el juicio, de identificar si existió o no fuero penal militar. Y es desórdenes en el centro de Bogotá, piedra, papa, bomba, etcétera, etcétera. Una orden de operaciones para el SMAT, Escuadrón Antidisturbios. Llegan a la calle 19 con carrera cuarta y tienen la orden de disipar el motín, disipar la turba. Uno de estos policiales desenfunda un arma, todas las armas son letales, pero hay unas armas que son menos que letales, y desde esa perspectiva dispara y esta impacta en la humanidad de Dylan Cruz y que días después acaba con la vida del mismo. Y allí el ejercicio es un poco más complejo,
por decirlo de alguna forma. Y el ejercicio es más complejo, ¿por qué? Bueno, y ni siquiera debería ser complejo. Aterricemos, siempre el ejercicio mismo de interpretación es estar dentro de la situación o por lo menos uno acercarse a la situación. Y entonces me pongo yo a pensar y digo, listo, el policial está en la carrera, en la calle 19 con carrera cuarta, en virtud de una orden de operaciones, haciendo cumplimiento. Estoy entrenado en un escuadrón especial, no un policial común y corriente, uso una arma menos que letal y como consecuencia de eso disparo y pues le impacta a uno de los manifestantes y muere. Y entonces, ¿dónde se centra la discusión? Y allí es donde digo tan importante tener un concepto tan sumamente básico y claro. ¿En dónde entra la discrepancia? En decir que el policial no disparó su arma como debía porque el protocolo dice que debe ser de forma parabólica y él no lo hizo de forma parabólica, sino que le apuntó a Dylan Cruz. Entonces, hay que decir lo siguiente. Arma menos que letal. Sí, esa arma menos que letal no tiene miras, en efecto, si el procedimiento dice que debe ser de forma parabólica y demás. Pero entonces vamos a hacer el juicio mismo de si aplicamos jurisdicción penal militar o no. Y entonces digo, servicio activo, sí, nada tengo que hacer, donde viene el meollo del asunto, donde viene el tema interpretativo, es en la relación con el servicio. ¿Está relacionado con el servicio? Claro, Pepito Pérez, orden de operaciones, hacía parte del escuadrón antidisturbios que fue hasta allá. ¿Le dieron la orden de disipar la turba? Sí. ¿Cómo? Haciendo dos, tres disparos, un disparo, lo que sea. ¿Los hizo? Sí. Al segundo impactó a Dylan Cruz que murió 5 días después. Entonces, miro, ¿está en cumplimiento de la misión constitucional? Sí. Convivencia pacífica tiene que disipar, es policía. Orden constitucional y legal por unir las dos misiones. Ahora, estaba íntimamente relacionado con el servicio. La proximidad era ser claro, porque si él no hubiese estado dentro de ese escuadrón antidisturbios, si no hubiese estado de turno, pues no hubiese estado en la calle 19 con carrera cuarta. Y entonces voy a mirar el arma que accionó, un arma menos que letal. ¿Esa arma tiene precisión? No, esa arma no tiene precisión. Ok. Adicional a eso, ¿hizo el disparo parabólico? No, no lo hizo. Y entonces cuando de una u otra manera en la reconstrucción o en el acta de reconstrucción al lugar de los hechos dan cuenta que no se hizo el disparo de forma parabólica, entonces empieza la discusión y hace unas semanas veo la mamá de Dylan Cruz protestando por que conoce la justicia penal militar. Y entonces yo me devuelvo y pienso, digo, ¿qué tiene que ver que el tipo haya disparado directamente si no era un arma de precisión, si estaba cumpliendo con el tema mismo del antidisturbios para reprochar la aplicación del fuero penal militar? Y me pongo a pensar, y lo van a ver ustedes en las jornadas de derecho penal, y se los digo yo coloquialmente, que están confundiendo la carne con las tajadas. Y listo, y si tengo un policial que está cumpliendo su misión, incumple un protocolo y falta al deber objetivo de cuidado, pues estoy hablando de una modalidad de comisión de la conducta que es culposa. No estoy hablando si aplico o no aplico el fuero penal militar. El fuero penal militar está superado y tiene que aplicársele. Por lo mismo, porque está en cumplimiento de su misión constitucional, el ESMAD lo llevó allá con un fin específico y era disipar la turba. ¿Le dieron la orden de disparar? Sí, él no disparó porque él quiso.
¿Que lo hizo de una mala forma? Sí, lo hizo de una mala forma, pero eso nada tiene que ver con la aplicación o no de las garantías. Ya dentro del proceso penal, en la jurisdicción penal militar, tiene que decirle, oiga, vea, usted disparó mal porque en sus entrenamientos y el procedimiento dice que tiene que ser el tiro tiene que ser parabólico, no tiene que ser directo y usted disparó directo. Al hacer eso, pues faltó al deber objetivo de cuidado y al faltar al deber objetivo de cuidado está inmerso en un homicidio culposo, pero ya es una forma de adecuación típica de la conducta en lo que tiene que ver con la modalidad de la conducta que es culposa. Nada tiene que ver si aplico o no el fuero. Tan es así que cada vez que lo muestran en noticias es que quieren que saque el proceso de la jurisdicción penal militar para que se vaya a la jurisdicción ordinaria. Y allí ya, y ahí viene otro concepto que tienen que tener claro y es cuando se suscita esa discrepancia de jurisdicciones o cuando se traba el conflicto de jurisdicciones, para decirlo técnicamente, ya sea positiva o negativa. Entonces, Justicia Penal Militar decía, venga, yo quiero, Fiscalía también decía, venga, yo quiero ese proceso. ¿Quién dirime? Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Y ya el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, decantó el tema de Dylan Cruz, diciendo lo mismo que estamos diciendo aquí. El hombre estaba obrando dentro de un marco de legalidad que era una operación, cumplimiento de una operación, cumplimiento de órdenes y aplicación misma de la orden que era disipar la turba. Que disparó mal, eso ya es otro cuento y eso es del resorte del mismo proceso en lo que tiene que ver con las modalidades de la conducta. Entonces, de una u otra manera, esto que nos ha tomado unos minutos explicarlo el día de hoy es lo que siempre genera ruido y es lo que siempre genera controversia y es lo que nosotros debemos tener claro dentro de la aplicación misma del derecho penal militar. ¿Por qué? Porque si nosotros, y hablo de nosotros, abogados egresados de la Universidad Militar Nueva Granada, que tienen esta cátedra como obligatoria, no sabemos de esto, pues ¿quién más va a saber si en ningún lado hay obligatoria, sino por allá sí hay, es electiva? Y ahí es cuando nosotros no debemos comer cuento de lo que nos dicen los medios, no debemos comer cuento, sino hacer un ejercicio propio, un ejercicio mismo de aplicación jurídica y de interpretación. Y tomar partido porque donde se le suscite, ya sea en el preparatorio, ya sea en el preparatorio oral, ya sea en el preparatorio escrito, ya sea el preparatorio que sea, y ya no sea el preparatorio, sino sea su cliente, el que esté allá, el que esté al otro lado, al que usted le va a cobrar, usted tiene que interpretar y tomar partido. Si usted no toma partido, se queda en la mitad, se queda sin el cliente, se queda sin el caso y se queda sin plata. Entonces, eso da pie y lo que estamos hablando es una simpleza y únicamente nos estamos quedando en abrirle la puerta, como digo yo, a la jurisdicción penal militar. Y con base en eso, con base en esa claridad que nos ha hecho la Corte Constitucional de Aplicación, pues ahí sí ya venimos a entrar a lo que es el Código Penal Militar. Y aquí quiero, por favor, aprovechar estos minutos para ser claro con algo. Y esto no quiero desde ninguna perspectiva que se les olvide, porque muchos hierros he tenido que ver el preparatorio pasado por escrito, tuve que responder unas impugnaciones y de hecho se ve el desconocimiento absoluto de lo que es el derecho penal militar y es cuando le recurren a uno con lo que primero encuentran, ¿sí? Y es lo siguiente. El derecho penal militar tiene una mixtura, tiene una aplicación rara, tiene una aplicación diferente, así como lo hemos visto que no está en el judicial como está cualquier juzgado, sino está en el Ejecutivo, en el Ministerio de Defensa.
pues tenemos particularidades mismas y es, ojo, desde su génesis y el primer gran código penal militar fue el decreto 0250 del 58, la codificación penal militar es una sola. Y cuando me refiero a una sola, me refiero es que dentro de una misma norma encuentro la parte general, la parte especial y la parte procesal. Y eso ha tenido o ha calado hasta nuestros días. Y que haya calado hasta nuestros días no quiere decir que debemos ir como borreguitos mirando Google y verificando situaciones que nada tienen que ver con el contexto mismo de la aplicación de la justicia penal militar. Entonces, si no están, o si están mejor, tomando nota, si están de una u otra forma, tomando tips que les sirvan para la vida cotidiana, tome el siguiente tip, por favor. Hoy, ¿qué día es hoy? Vean, ya ni sé en qué día vivo. 6 de marzo de 2021, tenemos una mixtura normativa en lo que concierne a la ley penal militar. Mixtura normativa que se circunscribe a lo siguiente. Se aplica la parte general y especial a través de la ley 1407-2010. Cuando hablo de parte general, hablo de aplicación o estructura del delito como una conducta típica, antijurídica y culpable que debe estudiarse estructuradamente a través de una escuela dogmática, y esa ley 1407-2010 es una escuela dogmática de corte finalista. Y ojo, se lo digo con el antecedente que estábamos hablando hace 2 minutos. A pesar de que la caracterización de las normas penales militares es que en una sola esté la parte general, especial y procesal, y si bien es cierto, la 1407 tiene parte general, especial y procesal, esa parte procesal no se aplica. Hoy no se aplica, no se ha podido aplicar. Es inconveniente económicamente su aplicación. No hay plata para aplicarla. No hay voluntad política para hacer una estructura de justicia penal militar acusatoria. No hay, desde ningún momento en que se promulgó la ley, un asomo de que vaya a nacer a la vida jurídica. Entonces, por eso le digo, la 1407 de 2010 se aplica en la parte general y especial, parte general en lo que tiene que ver con el dogma, con la estructura misma del estudio del delito, y la parte especial que tiene que ver con los delitos mismos. Y la parte procesal que vive es la del código pasado, que es la ley 522 del 99, con su procedimiento ordinario, y la ley 1058 de 2006, que se incluye dentro de esta 522 a partir del artículo 571, que es el procedimiento especial. Entonces, tengo dos procedimientos en la ley 522: procedimiento ordinario y procedimiento especial. Y la ley 1407 habla de la parte dogmática y la parte especial. Entonces, tengo dos códigos que tengo que aplicar: un código, lo general y lo especial, y lo otro, lo procesal. Y ahí es a donde voy con el comentario siguiente, y es que si yo no estudio, si yo no conozco, si yo no verifico la realidad de la situación, me quedo con lo que hay en Google. ¿Y qué hay en Google? Pues cuando yo busco la ley 522 para buscar el procedimiento, allá en Google me dice derogada por la ley 1407. ¿Sí?
Y entonces yo busco en la 1407 y me quedo ahí plano. Y creo que todo lo que hay ahí en ese universo normativo, eso es lo que hay. Y con base en eso fue que impugnaron las preguntas del preparatorio escrito pasado. Y allí me daba risa, porque se sustentaba y copiaba y pegaba la norma. Y entonces a uno le suena o le causa extrañeza es eso. Cómo el estudiante que va a optar por un preparatorio para recibir su título no conoce la realidad misma en la que se va a desenvolver. Y es que dentro de nuestro ordenamiento jurídico, si usted se pusiera a contar, pues hay muchísimas normas muertas que están vigentes y que no se aplican. Y entonces yo le decía de una u otra manera, aquí hago un adelanto a lo procesal porque voy a venir con algo de los delitos y demás. Y es, yo le decía a un amigo, bueno, si este chino me encontrara la Fiscalía General Penal Militar y fuera y le sacara una foto siquiera a la entrada, si fuera y hablara con el director del Cuerpo Técnico de Investigación Penal Militar, o por lo menos que me trajera un oficio de un juzgado penal militar con función de control de garantías, lo paso del preparatorio y le hago pasar los otros preparatorios. Pues que no existen tales dentro de la jurisdicción penal militar, sino en la norma, sino en el papel, y el papel lo aguanta todo. Y entonces, ejemplo, si voy a hablar con alguien de justicia penal militar, de derecho penal militar, pues yo no puedo decirle, no, es que voy a ir al despacho, ¿a cuál juzgado le toca? No, al juzgado de control de garantías. De una vez uno sabe que no sabe y que eso está cimentado en otros principios y en otros preceptos. Pero antes de pasar a lo procesal, tenemos que verificar algo de la parte especial. No voy a hablar de dogmática, esto es una charla. La dogmática le corresponderá a la doctora Cristina en su tema de derecho penal general, porque, pues como les dije hace un momento, pues el código que aplicamos nosotros bebe de una dogmática finalista que ella muy probablemente la va a charlar. Pero sí, el día de hoy estamos aprovechando para dejar muchas cosas claras en lo que tiene que ver con, ojo, debemos saber aplicar, debemos saber qué camino tomar, debemos verificar de una u otra manera cómo aplico, y si veo cómo aplico, pues también voy a saber cómo adecuar típicamente. Entonces, allí voy a encontrarme con un código que muy probablemente ese código nunca lo hemos manoseado, por decirlo así, no lo hemos conocido. No vamos, nos vamos a encontrar con diversos tipos penales. Nos vamos a encontrar con tipos penales típicamente militares que solo los vamos a ver ahí, con delitos militarizados, que son aquellos delitos que les pusimos el uniforme que estaban en otra codificación y les pusimos un tinte por allí militar, y nos vamos a encontrar con delitos comunes. Cuando ustedes van a ver el Código Penal Militar, pues se van a dar cuenta de una situación, y es que la parte especial en la ley 1407 la van a encontrar a partir del artículo 93 con el delito de insubordinación. Entonces, la finalidad misma del derecho penal militar es una sola, y es salvaguardar los principios y valores fundantes de la fuerza pública. Por eso es que vemos el fuero penal militar aterrizado a la misión constitucional de la fuerza. Por eso es que de una u otra manera debemos saber para qué aplicar el derecho penal militar. En ese punto, pues nos vamos a encontrar delitos típicamente militares, militarizados,
y nos vamos a encontrar con delitos comunes. Entonces, dentro del ámbito de protección de la norma, dentro de esos bienes jurídicos tutelados, nos vamos a encontrar con la disciplina, nos vamos a encontrar con el servicio, nos vamos a encontrar con el honor, nos vamos a encontrar con los intereses de la fuerza pública, nos vamos a encontrar con delitos contra la administración pública, con otros delitos y con delitos comunes. Esos son los bienes jurídicos tutelados que nos vamos a encontrar. Y entonces cuando hablo de delitos típicamente militares, pues me encuentro la insubordinación por exigencia, la desobediencia, el ataque al superior, el ataque al inferior, me puedo encontrar con amenazas, me puedo encontrar con cobardía, me puedo encontrar con abandono del buque, me puedo encontrar con la misma insubordinación agravada, bueno, todos aquellos delitos que solo voy a encontrar allí. Y me voy a encontrar con delitos militarizados, que cuando hablo de delitos militarizados, me estoy refiriendo a aquellos que encuentro en la codificación ordinaria, pero que están incluidos dentro del Código Penal Militar con un componente militar. Y el ejemplo clásico es la injuria y la calumnia. Entonces la injuria en el ordinario, el que haga a otro imputaciones deshonrosas. Y hasta ahí. Injuria en el Código Penal Militar, el que haga a otro imputaciones deshonrosas que tengan que ver con los deberes militares. Ya le puse el uniforme a esa injuria. Y delitos comunes. Y allí, de una u otra forma, esto es una charla. De una u otra forma, esto es un acercamiento mismo que ustedes están teniendo con el derecho penal militar. Y de una u otra forma, los delitos están ahí a partir del artículo 93, artículo 93 en adelante hasta el 171. Y si usted sabe estudiar el caso, pues lo va a poder adecuar típicamente a una conducta que esté ahí. ¿Qué es lo importante de saber en lo que respecta a los delitos? Ya sabemos que vamos a adecuar conductas típicamente, pues cuando le abramos la puerta a la jurisdicción penal militar a través del fuero. Pero tenemos que tener claro una situación. Y a pesar de esa mixtura normativa, y por eso digo que es tan subgéneris y es tan loca esta vaina, y es tan loca esta vaina en la aplicación de las normas, y es por lo siguiente, volvemos, retomamos. Tenemos un solo código históricamente que contiene la parte general, especial y procesal. Hoy tenemos la 1407 que solo tengo parte general y especial. La procesal la tengo en otra norma que es la 522 del 99, ¿cierto? Pero entonces, y siendo jocoso dentro de clase, a veces le digo a algún estudiante, oiga, ¿y si un militar en una operación mata a un combatiente del bando opuesto oficiosamente después de los llamados falsos, mal llamados falsos positivos, sino ejecuciones extrajudiciales, todo se tiene que investigar oficiosamente? Y le digo yo a mis estudiantes, búsqueme dentro del Código Penal Militar el homicidio. Y obviamente no está. Entonces aquí viene otra cosa que deben tener en cuenta cuando de penal militar se trate y cuando se trate de adecuar conductas punibles. Y tenemos allá un artículo que se llama el artículo 171. El artículo 171, llámelo norma especial en blanco, yo lo llamo cláusula de remisión normativa. Entonces, ojo, les estaba hablando de delitos típicamente militares, militarizados y delitos comunes. Y ahí, en el artículo 171, si usted lo tiene a la mano, si lo está viendo, en el artículo 171 no hay un delito, pero sí hay un bien jurídico tutelado que se llama delitos comunes. Y palabras más, palabras menos, dice que si un delito contenido en el Código Ordinario se comete en servicio activo y relación con el servicio por parte de un miembro de la fuerza pública, pues tendrá que investigarse y juzgarse con arreglo a las disposiciones que se encuentran en el código. ¿En cuál código? En el penal militar.
Entonces, ojo y vea lo que en esencia es bueno que ustedes sepan. Y es, ojo, tengo un código penal militar. Tengo un código penal militar que tiene delitos típicamente militares, militarizados, y cuando voy a los delitos comunes, me abre la puerta para incorporar la ley 599 del 2000 y tomar los delitos que de allí se puedan decantar y que cumplan con los dos elementos del fuero penal militar, que es el servicio activo y la relación con el servicio. En ese punto estoy amparado y estoy cimentado y le respondo la pregunta a mis estudiantes cuando les digo, búsqueme el homicidio en el Código Penal Militar. Y no lo va a encontrar, entonces le toca irse a la 599, ¿sí? Y se va a la 599 y mira el artículo 103 y el homicidio. ¿Y cómo va a entrar al Código Penal Militar? A través del artículo 171, que es una cláusula de remisión normativa. Entonces, concluyendo que esto es lo más importante de la parte especial del derecho penal militar, y es, ojo, ojo con algo. Tenemos Ley 1407, parte general, aplicación de escuela finalista, parte especial, artículo 93 al 171 de la 1407, y ese 171 me hace extensivo la aplicación de la ley 599 del 2000 en los delitos que yo pueda aplicarles el fuero penal militar. Ejemplo, un genocidio no se lo voy a poder aplicar. Una rebelión no se la voy a poder aplicar, pero sí le voy a poder aplicar quizá un homicidio, las circunstancias de agravación, unas lesiones, quizá hasta un peculado, bueno, etcétera. Los que cumplan con los dos elementos del fuero. Y allí es donde tengo que tener presente de una u otra manera cómo es que voy a utilizar el abanico normativo que me da la justicia penal militar, ¿sí? Que me da el derecho penal militar. ¿Cómo o cuál código voy a usar cuando tengo que hacer la adecuación típica? ¿Cómo voy a estudiar el delito si estoy en una escuela finalista? Y a la postre, para dar pie al procedimiento que vamos a estudiar con base en la ley 522 del 99. Entonces allí, después de hacerlo enfático y hacerlo claro, de ver la mixtura normativa que tenemos, el abanico de posibilidades que tenemos y a dónde debemos buscar, pues nos vamos al procesal. Y el procesal es otro mundo que ustedes quizá en este momento, si están viendo, si ya vieron, pues ya tienen el conocimiento, pero ojo, el procesal penal militar es completamente diferente al procesal ordinario, al que ustedes leen, conocen, fueron a consultorio jurídico en lo que tiene que ver con la ley 906 del 2004. Cuando hablamos de procesal, estamos hablando de procesal penal militar dentro de un sistema inquisitivo. ¿Y eso qué quiere decir? Que sea un sistema inquisitivo, que tengo confusión de roles, que no hay principio de publicidad, que el principio de contradicción está limitado, hay un principio de legalidad, claro, que la regla general es la detención preventiva, excepcionalmente tenemos libertad, que no vamos a escuchar por ningún lado los jueces de controles de garantías, que por ningún lado vamos a escuchar formulación de imputación, acusación, audiencia preparatoria, juicio oral, que voy a vincular formalmente a mi procesado a través de una indagatoria, que hay permanencia de la prueba,
y esa permanencia de la prueba es todos esos expedientes que son un mamotreto y que ocupan hasta la mitad de la pared, que la oralidad es limitada y únicamente en la corte marcial, es decir, en el juicio oral, lo voy a hacer de manera oral. Y adicional a eso, que dentro del procedimiento penal militar voy a tener unos actores que son completamente diferentes a los de la justicia ordinaria. Entonces, vayámonos a hacer el símil mismo que nosotros hacemos cuando nos pasa algo. Entonces voy y denuncio. ¿A dónde denuncio? A la fiscalía, ¿cierto? Jurisdicción ordinaria. Así no funciona acá. Aquí tenemos un proceso de 3 etapas: instrucción, calificación y juzgamiento. Y cuando hablo de instrucción, es el primer momento de acercamiento del ofendido, de la víctima, del Estado, de la Procuraduría, si es el, si bien el proceso por petición especial u oficiosamente si es de conocimiento de la fuerza. El primero que va a conocer dónde se radica la noticia criminal es ante el funcionario de instrucción. Y hablo de funcionario de instrucción porque tenemos varios funcionarios de instrucción. Primero, por regla general, la base, tenemos los jueces de instrucción penal militar. Superior jerárquico, la sala de instrucción del Tribunal Superior Militar. Y tercero, la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Esos son los funcionarios de instrucción. Y entonces, con lo que le estoy diciendo, le estoy recabando estructuralmente dentro del organigrama, dentro de la organización militar, lo siguiente. Cuando hablamos de justicia penal militar, estamos en la rama ejecutiva, Ministerio de Defensa, ¿sí? Pero en primera y segunda instancia, es decir, en los jueces de instancia o de conocimiento que llamen ustedes y el Tribunal Superior Militar. Cuando hablo de órgano de cierre, nos vamos a trastear a la judicial porque el órgano de cierre va a ser la Corte Suprema de Justicia. Entonces, quitémonos de la cabeza las vendas de equiparar la justicia penal militar a la justicia ordinaria. Aquí no hay juez control de garantías, aquí no tenemos Fiscalía General Penal Militar, aquí no tenemos cuerpo técnico de investigación. Quien va a investigar el proceso va a ser el juez de instrucción penal militar con arreglo a las disposiciones mismas de un proceso inquisitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay inmediación de la prueba. La prueba yo la puedo traer de Riohacha aquí a Bogotá a través de un despacho comisorio al juez de instrucción de Riohacha. No sé cómo nace a la vida jurídica la prueba. Entonces, desde esa perspectiva son formas diferentes de cumplir un método de aplicación de la norma sustancial, que es el derecho procesal. Entonces no tenemos desde ninguna perspectiva que equipararlos porque si nosotros ejercemos, otorgamos una similitud al procedimiento ordinario con el procedimiento penal militar, la vamos a embarrar. Y tan es así que ahorita está en boga una situación y que está en boga el proceso que se llevaba en contra del expresidente Uribe. Y eso lo tocamos en clase nosotros cuando hay oportunidad. Entonces, más de 7 años investigando la Corte Suprema de Justicia en este mismo modelo de procedimiento, la sala de instrucción, el hombre renuncia, se queda sin fuero, sin competencia a la Corte, lo tiene que enviar a la Fiscalía y allí no hay un punto de encuentro porque son dos sistemas procesales diferentes. Entonces, ejemplo, ¿por qué? Porque la Corte Suprema en este mismo sentido es un funcionario de instrucción esa sala
y le otorgó una medida de aseguramiento. Si yo lo miro y lo contrasto con el ordinario, ¿quién debía darme la medida de aseguramiento? Un juez penal municipal con función de control de garantías a raíz o a través de una solicitud que hubiese hecho el fiscal del caso. Aquí no hay. Aquí esos preceptos no hay. En la Corte Suprema de Justicia habían pruebas, lo traen a la fiscalía, de una vez se convierten en elementos materiales probatorios que tengo que llevar a juicio si me son decretados en la preparatoria y se practican en juicio las pruebas. Aquí no, por eso se cae todo de su peso. Es un castillo de naipes. Entonces tenemos en el primer momento que todo se hace escritural, que todo es a través de autos, que lo vinculo a través de la indagatoria o persona ausente si es que no está. Y toda esa investigación o todo lo que conlleva la investigación está cimentado o está en cabeza de o el juez de instrucción penal militar o la sala de instrucción del Tribunal Superior Militar o la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Tenemos la etapa de calificación y es una vez surtido todo ese momento, toda esa etapa de investigación, el juez de instrucción penal militar viene, llena el expediente y dice, listo, ya están todas las pruebas, se la paso al fiscal. Allá el fiscal o acá mejor. El fiscal en el penal militar no es el fiscal que nosotros conocemos, no es dependiente de nada, es un servidor público que es asignado a los juzgados de instancia o al Tribunal Superior Militar que actúa autónomamente, no va a tener cuerpo técnico de investigación a su cargo porque para eso está el funcionario de instrucción que le entrega todo masticadito y el fiscal lo único que va a hacer es calificar. Y cuando hablo de calificar es determinar si le asisten las pruebas dentro del proceso para llevárselas a juicio oral, a juzgamiento o a la corte marcial. Entonces, lo único que va a hacer el fiscal en ese momento es estudiar y proferir o resolución de acusación o cesación del procedimiento. Si cesa el procedimiento, se acaba el proceso ahí y adicionalmente, si emite resolución de acusación, se va para el funcionario de juzgamiento, que en este caso son los jueces de instancia, las salas de decisión del Tribunal Superior y las salas de decisión de la Corte Suprema de Justicia. Allí debemos tener cuidado y debemos tener precaución con lo siguiente, y es, yo lo llamo coloquialmente el principio de naranjas con naranjas y de peras con peras. Es decir, si nosotros vamos a recurrir, ojo, decisiones de cada uno de estos que hemos hablado, tenemos que ir al superior jerárquico de este. Entonces, si voy a recurrir a algo del juez de instrucción penal militar, debo ir a la sala de instrucción del Tribunal Superior Militar. Si voy a recurrir algo del fiscal ante los jueces de instancia, debo ir ante el fiscal ante el Tribunal Superior Militar. Y si voy a recurrir algo de el juez de instancia, debo ir a las salas de decisión del Tribunal Superior Militar o pues las salas de decisión de la Corte Suprema de Justicia. Las formas propias del proceso, digamos que son las mismas: investigar, calificar y juzgar. Tengan claro algo, ya que estamos hablando que la aplicación de la norma procesal obedece a una norma viejita, como lo de la 522 del 99. Si usted ve el artículo 234 de la ley 522 del 99, le va a hablar de las competencias de la Corte Suprema de Justicia. Al establecerle las competencias de la Corte Suprema de Justicia, tenemos una situación especial y es que por allá en el 1, 2, creo que es el numeral tercero o cuarto, le habla que en única instancia. Y aquí abro también otro debate. Y es,
en única instancia ya no tenemos única instancia, nos toca interpretarlo a la luz de la normativa complementaria que habla ese código porque ya está muy viejo. Acto Legislativo 1 de 2018 le otorga doble instancia a la Corte Suprema de Justicia. Tenemos unos rangos, unos grados que son importantes que los tengan claros porque esos grados o rangos no tienen fuero penal militar, sino tienen fuero constitucional, que son todos los generales y los almirantes en virtud del artículo 235 de la Constitución van a conocer en primera instancia la Corte Suprema de Justicia. Entonces no esperen que haya alguien superior a la Corte Suprema de Justicia. Lo que hay es una sala de instrucción, ya lo dijimos, quien hace la calificación, el fiscal general de la Nación, una sala de decisión y si apelo, pues va a haber una sala de apelaciones. Entonces no hay un ente superior, pero sí entre las salas restantes se van a hacer reparto del recurso de alzada o de apelación. Claro con eso. Tenemos un fuero que es un fuero constitucional únicamente para generales y almirantes que va a ser de conocimiento en primera instancia de la Corte Suprema de Justicia. Y otra acepción, otro momento para poder aclararles allí antes de entrar a la sesión de preguntas es, ojo con toda regla general tiene su excepción. Entonces, hablamos de fuero penal militar, ahora estamos hablando del procesal en lo que tiene que ver con competencias. Ojo con los generales y almirantes, tienen fuero constitucional con base en el artículo 235. Pero ojo, la segunda excepción al fuero penal militar es de la competencia que tiene el Tribunal Superior Militar en primera instancia de conocer las conductas realizadas, conductas punibles, por supuesto, realizadas por jueces de instrucción penal militar, fiscales penales militares, auditores de guerra y jueces de instancia cuando cometen alguna conducta. Entonces, ojo, ojo. Si estamos hablando de la comisión de una conducta punible, si estamos nosotros hablando de la comisión de una conducta punible de alguien que ostente un cargo dentro de la jurisdicción penal militar, tengo que ver el fuero de dos perspectivas o con dos elementos. Ojo, el mismo servicio activo, que es claro para todos, un retirado no le podemos abrir la puerta a la justicia penal militar. Y el elemento de la relación con el servicio lo cambiamos por relación o en desarrollo de las funciones jurisdiccionales. Es decir, si estoy hablando de un juez que está en servicio activo, pues obviamente la relación con el servicio no se la puedo ver a la luz de la misión constitucional porque no está cumpliendo misión constitucional, está cumpliendo misión jurisdiccional. Y ante el cumplimiento de la misión jurisdiccional, tengo que verificar que el delito haya sido cometido a la luz de esa función o a la luz de su desempeño. Son las dos acepciones más importantes sobre el particular. Con base en eso también tengan en cuenta los diversos juzgados, que no son los mismos juzgados que están en la 1407. Tenemos juzgados de instancia, bueno, tenemos Corte Suprema, Tribunal Superior Militar, tenemos juzgados de instancia como lo son el de la Inspección General del Comando General de las Fuerzas Militares, tenemos los juzgados de instancia de Ejército, que es Inspección General de Ejército, Juzgado Militar de División, Juzgado Militar de Brigada, tenemos en la Armada, perdón, Inspección General de la Armada, Juzgado de la Fuerza Naval del Atlántico, Juzgado de la Fuerza Naval del Pacífico, Juzgado de la Fuerza Naval del Sur, Juzgado de Brigadas de Infantería de Marina. En la Fuerza Aérea tenemos Inspección General de la Fuerza Aérea, tenemos los juzgados de comando aéreo, tenemos los juzgados de base aérea, los juzgados de grupo aéreo, los juzgados de las escuelas de formación, capacitación y técnicas. En la Policía Nacional
juzgado de la Dirección General, juzgado de Inspección General de la Policía, juzgados de policías metropolitanas y juzgados de departamento de policía. Y hay un juzgado por allá subgéneris que es un juzgado del comando unificado. Eso o esa competencia, ese conocimiento, digamos que lo pueden adquirir ustedes estudiando. Pero como digo yo, jocosamente, si yo quiero carne, pues voy a la carnicería y no voy a la panadería. Entonces eso es lo que de pronto está pasando y a donde uno evidencia tantos errores. Cuando se toca el tema de procesal en cualquiera de los preparatorios, pues ustedes están estudiando la norma que no es. Y quizá la charla del día de hoy es un acercamiento mismo a darle la hoja de ruta para que conozca y pueda decantar o pueda de una u otra manera aprender a abordar este tema que, si bien es cierto, no es difícil, pero sí es un poco desconocido por todos. Entonces, como les decía a los pocos que estábamos a las 8, tenemos dos partes en esta jornada, hasta las 10 ahorita tenemos nuestra charla. Ya en un momento cuando absuelva las preguntas, voy a poner un link de conexión. ¿Para qué? Para que nos vayamos a la capacitación de Legis, una capacitación que va a estar certificada en el uso de la herramienta de Legis. Entonces nos vamos a ir para allá con un fin específico y es que ustedes no se maten la cabeza tanto buscando en Google, sino vayamos a una herramienta propiamente jurídica que nos va a significar ahorrar tiempo y tener información más a la mano. Si hay docentes también que la quieran hacer, con el mayor de los gustos, allá los esperamos y ya voy a copiar el link, pero primero vamos a absolver preguntas. Por aquí estaba la doctora Joana y el doctor Camilo, un gusto. Preguntas, muchachos, alcen la mano y los escucho. ¿Qué pasó? ¿Están mudos? Hola doctor, buenos días. Mi nombre es Fernanda Rincón, de noveno semestre. ¿Qué más, Fernanda? Quisiera que me aclararas un poco cómo funciona para estas personas que tienen el fuero constitucional la doble conformidad. Tenemos, ojo, cuando hablamos de fuero constitucional, pues hablamos de todos aquellos que tienen fuero constitucional, que como estamos aterrizándolo a nuestro derecho penal militar, pues de esos que tienen fuero constitucional en el 235, pues tenemos o allí están listados los generales y los almirantes. Cuando hablamos de ese derecho a doble instancia, como le decía yo, digamos que en principio no vamos a hablar de fuero penal militar, vamos a hablar de fuero constitucional. Conoce la Corte Suprema de Justicia, Corte Suprema de Justicia, conoce, entra el proceso, noticia criminal, hay una sala que va a instruir, el fiscal general va a hacer la calificación misma de la actuación y va a haber una sala de juzgamiento, ¿cierto? Cuando hablamos de la sala de juzgamiento, pues es donde se va a tomar la decisión misma, o vamos a tener el juicio allí, va a tener el sentido del fallo y va a tener la sentencia como tal. Cuando se recurre, entonces dentro de las salas subsiguientes o las salas faltantes, las que no han conocido el caso, se hace el, el debido reparto para que conozcan del recurso de alzada o el recurso de apelación mismo que debe, digamos, dársele trámite en virtud de poder dar aplicación a ese principio constitucional, derecho fundamental de la doble instancia. Entonces, es un solo, digamos, órgano que es la Corte Suprema de Justicia, pero que de una u otra forma está organizado para conocer las nuevas formas de doble instancia que hay allí en este alto tribunal. Entonces, básicamente es quienes no han conocido, se hace reparto, hay a veces que algunas salas se están conociendo de recurso de alzada, entonces se va para ese, pero obviamente de esa manera
es que está alimentado este sistema. Hay que aclarar que no tiene ninguna diferencia el procedimiento que se sigue en las altas cortes con el procedimiento penal militar. Tienen el mismo corte, tienen las mismas etapas, la instrucción, la calificación, el juzgamiento, y tienen finalmente como esa misma hoja de ruta o esas mismas prerrogativas que no tienen, digamos, no es que se le desconozca algún derecho o que de una u otra manera tengan más derecho por tener fuero constitucional, no, es lo mismo. ¿Sí? ¿Quién era Fernanda? Ya me quedó más claro, doctor, gracias. ¿Quién más? Preguntas, dudas, inquietudes mientras voy buscando el link allí. Los escucho. ¿Qué pasó, muchachos? Están en la cama tomando chocolate. Entonces, vamos a hacer una cosita. Muchas gracias, Luisa. Julián, muchas gracias. Acabo de incluir el link de conexión que nos vamos a trastear para allí. Es un link de conexión a Microsoft Teams eh, para capacitarnos en la búsqueda misma de bases de datos. Por favor, nos vamos para allá. ¿Por qué? Porque todavía estamos en horario de capacitación. Entonces, al estar en horario de capacitación, y la verdad, dentro del ejercicio profesional, Legis tiene algunas cosas muy interesantes, van a tener su certificado de capacitación y demás. Entonces, por favor, nos vamos allá y yo también voy a estar allá y allá nos vemos. Muchas gracias, María Elisa, Ana, María, Karen, Daniela, Paula, mi sargento, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Doctor Pedro, mucho gusto, muchas gracias por estar acá. También cordialmente invitado para la capacitación de Legis, tiene su certificación y es una muy buena fuente de búsqueda de cuestiones jurídicas. Lena, muchas gracias. Entonces vamos a ir para el otro lado a ver cómo nos va. Allá voy a llamar lista, mejor dicho. Los tengo que encontrar al otro lado. Muy buenos días. Buenos días. Bien, sí, señora, estábamos en capacitación, ya los chicos vienen hacia acá, entonces los esperamos un momentico, por favor. Yo la escucho bien. Muchas gracias. Listo, chicos, ya nos están aceptando en el otro lado, por favor, nos vamos para allí. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Es que estaba hablando por mí para que se vinieran hacia acá. No, tranquila.
Buenos días, doctor. ¿Cómo Julie, está? por favor, al otro, ¿cómo está? ¿Cómo me le ha ido? Bien, sí, señor. Doctor, es que no me deja ingresar. Lo que pasa es que le deben estar llegando muchas solicitudes, Ah, ok. entonces tiene que aceptarlas como es otra plataforma, es una por una, entonces tengan allí un poquito de paciencia. Yo estoy aquí simultáneo en ambos lados, ya le digo a ella que Ah, está ok. pasando eso. Muchísimas gracias. Bueno, me dicen que hay unos chicos que no los deja ingresar. Ya, ya le pregunto, regálame un segundo. Me dice la chica que qué les aparece. Julie, Julie. Doctor, espera. Es que me dice que tengo que descargar la aplicación. Ah, pero puedes entrar o sea, como invitado por internet. ¿Estás en el celular? Sí, doctor. Ya me Ah, conecto desde el computador. A sí, ver. ahí te sale como unos 13 recuadros y allí le dices continuar en el explorador y no requiere ninguna descarga. Aunque es que después me sale, ya tiene la aplicación, pero no sé por qué no me deja entrar. Voy a mirar desde el computador y ya le comento, doctor. Listo. ¿Y los otros qué pasa? ¿Ya se fueron para allá? Cuéntenme. Me dicen algunos que les está pidiendo descargar la aplicación, entonces que están en ese tránsito. Sí, eso le estaba diciendo, pero me dice que desde el celular le está solicitando la descarga. Y toca desde el computador. Perfecto. Teníamos más de 50. Muchachos, ¿qué pasó? Bueno, ya me voy a ir para el otro lado. Los espero allá, por favor. Doctor, ¿puedes hacerme un favor? ¿Me podría reenviar el link? El link Por ya te lo envío.